¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar aquí, ya estamos metidos de lleno en esta Semana Santa, una Semana Santa que espero que estén pasando piadosamente y como se debe de pasar. Hoy vamos a hablar de un tema peculiar, hoy nos vamos a salir un poco de la actualidad, hoy nos vamos a salir un poco de la vorágine que conlleva toda la corrupción del PSOE y toda la corrupción que va ligada al gobierno de España. Y vamos a hablar de análisis internacional. Sé que a los españoles lo que pasa más allá de los Pirineos y más allá del estrecho de Gibraltar, la verdad que no nos importa mucho, pero es clave, porque es el gran tema mundial. Mientras nosotros estamos distraídos con la novia de Ayuso, con la novia no, yo entiendo que no tiene novia, que tiene un novio, que estamos distraídos con María Jesús Montero, que si la sesión de control, en el mundo se está fraguando un posible cambio de paradigma que va a marcar un antes y un después. Toda esta corriente woke, progre, globalista, de la que nosotros les advertimos, la denunciamos e intentamos esclarecer sus planes malévolos, quizá esté dando sus últimos coletazos. Ojo, porque no todo imperio ha durado toda la vida, ha sido eterno. Ojo, porque las cosas pueden cambiar. Y ante la realidad que se está viviendo, ahí más allá de los Urales, ojo, porque todo puede cambiar. Nada está escrito, la historia no está escrita. O así creemos los católicos. Ignacio Fanconi, economista habitual de esta casa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez, Josué. Antes de nada, decir que Ignacio Fanconi siempre viene a hablar en su nombre, en nombre de Ignacio Fanconi, aunque yo a veces le eche en cara que se acerca a postulados políticos. Tú a veces me has llamado de PP, otras veces me has llamado de Vox. Yo lo único que he sido en las listas por la comunión tradicionalista carlista hace muchos años. Efectivamente. Y tú me vas atribuyendo etiquetas en función de tu apetencia. Bueno, lo que es Ignacio Fanconi es del Atlético de Madrid, que ya con eso tiene demasiado. Efectivamente, soy del Atleti, eso también. Y que está celebrando la Semana Santa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es una semana importante para todos los españoles, porque, bueno, pues es la semana en la que a nuestro Señor lo mataron y después resucitó. Efectivamente, ayer tuvimos el Domingo de Ramos. Ayer es el día, Josué. El domingo, porque hoy es miércoles. Efectivamente, perdón. El domingo fue el día en el que si nosotros callásemos, las piedras gritarían. Qué bonito, ese titular de Ignacio Fanconi. Y por otro lado, hoy tenemos a alguien que no es habitual con nosotros, pero ojalá que sí lo sea a partir de ahora, que, bueno, pues es una persona que ha estudiado ciencias políticas, que además es doctor en geografía militar, que es la persona que traduce al español a Alexander Dugin, el famoso filósofo y asesor del presidente Putin, y hoy está con nosotros para explicarnos la realidad de Rusia y lo que allí sucede. Enrique Refollo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien hallado y agradecido por estar aquí, primera vez, y como dices, espero que no sea la última. Efectivamente, seguro que no será la misma. Oye, como curiosidad, ¿se celebra la Semana Santa en Rusia? Sí, claro, pero con el calendario antiguo. El calendario juliano, ¿no? Sí, entonces acaba de empezar la Cuaresma la semana pasada, entonces todavía tienen que pasar 40 días hasta la Semana Santa. ¿Hay una realidad de convicciones cristianas en Rusia? Sí, por supuesto. No solo de la cristiana ortodoxa, sino también de las otras muchas religiones de Rusia. Es algo que precisamente Putin ha ido comentando durante las últimas décadas, asentando la idea de que Rusia es una patria grande, un país multinacional, plurirreligioso, y que todo eso es parte de Rusia. No es la idea de que unas cosas sí son parte genuina de Rusia, como podría pensarse lo eslavo ortodoxo y el resto no, sino que todo es parte esencial de una gran Rusia multinacional, plurirreligiosa, y de hecho cabe destacar todos los discursos de Putin siempre van acompañados, aparte de líderes políticos, líderes militares y líderes religiosos, de cristianos ortodoxos, cristianos católicos, musulmanes, judíos y budistas, que comparten pues, el suelo de Rusia. De hecho, en la parte europea de Rusia, digamos de los Urales para acá, está la zona de Kalmukia, la República de Kalmukia, que son budistas.
y de raza son mongoles. Y el mayor templo budista se encuentra ahí, es decir, en Europa. Y bueno, también por supuesto en San Petersburgo, allí en la época imperial, a modo de tener en la capital de los zares, de los emperadores, todo lo que componía el imperio, también está una mezquita, un templo budista, diferentes iglesias católicas, incluso también protestantes, y por supuesto grandes catedrales ortodoxas. Mientras tanto, aquí en Europa, cada día, Ignacio, pues Pedro Sánchez ya no jura ante las Sagradas Escrituras. Pedro Sánchez no ha sido capaz, estamos a miércoles, de escribir un tuit diciendo, bueno, pues bendita Semana Santa o feliz Semana Santa, en cambio el Ramadán sí. De verdad, nos estamos alejando en esta parte en Occidente de lo que son los principios religiosos. Sí, bueno, creo que alguna vez lo hemos comentado, Josué, es un fenómeno muy generalizado en toda la izquierda occidental, la cristofobia, sobre todo el anticatolicismo. Ellos, aunque a pesar de que forma parte teórica de sus planteamientos doctrinales, el ir contra la religión, porque la religión es el opio. El opio del pueblo, y todos son herederos en realidad del marxismo, unos se han reformado, otros no, pero todos son un poco herederos de ese tipo de aforismos y de expresiones. Bueno, pues a pesar de eso, ellos no van contra todas las religiones, van contra la religión cristiana y principalmente contra la católica, ¿no? Porque no les importan las religiones falsas. De todas maneras, me ha gustado mucho tu editorial porque efectivamente has dado en el clavo en que nosotros estamos muy distraídos, o a veces puede parecer, no sé, da la sensación de que estamos muy distraídos por la vorágine en la que vivimos dentro de España, porque estamos dentro de una situación completamente anómala, institucionalmente sin ningún tipo de comparación con un país normal, institucionalmente hablando. No tenemos, estamos en una situación crítica en muchos sentidos, todo el equilibrio político institucional está cogido con alfileres y muchas veces estamos focalizados en eso, ¿no? Y focalizamos nuestra preocupación y nuestro enfado hacia la persona de Pedro Sánchez. Pero hay que entender también una cosa. Es que Pedro Sánchez, en realidad, es un títere de los globalistas, Josué. Nos centramos en él como si fuera una persona que decidiera algo, o que tuviera algún criterio, que fuera... Y el único criterio que tiene es cumplir con el encargo que le hacen, que es el de mantenerse en la presidencia del gobierno. Ni siquiera gobernar. Si te fijas, no está gobernando porque no puede. Pero a sus jefes, a quienes le mandan, no les importa. Lo que les importa es que siga siendo presidente del gobierno. Luego te preguntaré si Zelensky también lo es. Es un títere del globalismo. Pero te lo preguntaré luego. Vamos a ver una de las imágenes, en este caso, que han marcado el pasado fin de semana y que están marcando toda la semana. Hemos comprobado, después de un gravísimo atentado en el que más de 130 personas han sido asesinadas en un teatro, en un sitio de conciertos, una sala de conciertos en Moscú, donde hace poco pues tuve la oportunidad de poder viajar y visitar. Bueno, pues esta es la imagen. Así han comparecido el grupo de presuntos terroristas que fueron capturados en ese mismo momento, pues pegando tiros y matando a gente. Pues fíjense la imagen impresionante, el cómo han aparecido. Desde aquí, desde Periodista Digital, nos solidarizamos con las víctimas, es decir, nos solidarizamos con esos rusos que han sido asesinados. No entiendo por qué en la puerta de Brandenburgo, en Alemania, en Berlín, pues aparece la foto de la imagen de la bandera francesa cuando se produjo lo de Charlie Hebdo, la LGTBI en la Semana del Orgullo, y no aparece la bandera rusa. No lo entendemos en Periodista Digital. Pero esta es la imagen de los terroristas tratados como se debe tratar a un terrorista. Es decir, así, como ustedes están viendo. Enrique, ¿qué nos puedes contar de esos atentados y de todo lo que, bueno, pues ha suscitado esta imagen terrible? Bueno, pues en primer lugar cabe destacar que son de origen de Tayikistán, de origen tayiko, y esto ¿qué significa? Que es un país que forma parte de varias organizaciones internacionales muy importantes con Rusia, como es por la parte económica la Unión Económica Euroasiática y por la parte militar la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Claro, lo que podrían los creadores de este atentado esperar con ello es que se produzca una serie de altercados contra los tayikos, contra los inmigrantes de Asia Central en Rusia, y esto también tenga un componente islámico. Es decir, un componente de ni esta gente ni esa religión son parte de Rusia y que haya un choque interior dentro de la misma Rusia. Por eso antes comentaba eso que Putin siempre repite de somos un país multinacional y plurirreligioso. Lo que han llamado las autoridades es a la calma, es que los terroristas serán liquidados, aunque estén haciendo sus cosas en el baño, entrarán los rusos y los liquidarán. Es decir, allá donde estén los van a perseguir, los van a encontrar y los van a liquidar. Pero eso no significa dedicarse a perder la cabeza en pogromos internos, en una escalada interna dentro de Rusia, porque eso es precisamente lo que desde Estados Unidos y sobre todo Reino Unido, que son siempre el ave de presa en el espacio europeo, los que tiran la piedra, esconden la mano y gritan detrás de otra piedra que es la siguiente que te van a tirar, y así sucesivamente. Van tirando piedras y escondiéndose detrás de la siguiente. Y la cuestión aquí en Rusia es que, efectivamente, los muertos están sobre la mesa, la tragedia está dentro de Rusia, esos terroristas han sido capturados, pero la investigación y la búsqueda sigue en marcha para encontrar a todos los responsables de cómo pudieron entrar estos inmigrantes ilegales en Rusia, cómo pudieron armarse, dónde se entrenaron, dónde consiguieron el armamento y quién es el que estaba detrás financiera y armamentísticamente para cometer este atentado, y si tal vez hay otros intentos de cometer más atentados, porque claro, la situación es la que es. También, por supuesto, los pillaron en la región de Briansk, cerca de Ucrania, y los tipos pensaban esconderse en Ucrania. Rusia ha dicho que ellos tenían un contacto en Ucrania para intentar cruzarles al otro lado de la frontera, llevárselos al lado ucraniano y tal vez mostrarlos como héroes. Es posible. Lo que sí es cierto es que hay terroristas del Cáucaso que luchan al servicio de Ucrania. Y de hecho hasta el mismo diario La Vanguardia, en un artículo de 2016, decía que había células del Estado Islámico en Ucrania. Pero claro, eso es 2016, la década pasada, es como hace mucho, ¿no? Pero resulta que igualmente sobre el terreno tienes a miembros de la brigada Sheikh Mansour y otros similares de Chechenia, Ichkeria, del Cáucaso Norte, luchando al servicio de Ucrania, es decir, tienes a yihadistas luchando del lado de Ucrania, lo cual no debería de ser tan extraño, porque no olvidemos lo que pasó con Estados Unidos en los 80, donde Al-Qaeda y Osama Bin Laden eran los maravillosos Freedom Fighters que luchaban contra la Unión Soviética. Ahora parece que tienen a los mismos, pero en vez de contra la Unión Soviética, contra Rusia. Antes de continuar con esta reflexión, tenemos al otro lado de la pantalla a mi buen amigo Guillermo Rocafort, amigo de esta casa y persona que también nos puede comentar acerca de esto y los temas que vamos a tratar hoy en este especial sobre Rusia. Guillermo Rocafort, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes también a Enrique y a Fanconi. Me alegro mucho de veros a los tres ahí, en la trinchera. Has visto qué bien rodeado estoy. He visto que tú andas de barbacoas y esas cosas también con muy buena gente, rodeado de buena gente también, Muchísimas gracias. El caso es rodearse de amigos y compartir buenas experiencias. Eso es lo importante. Guillermo, la verdad que en España nos están llegando en Periodista Digital un montón de mensajes de gente diciendo así se trata a unos terroristas, así es como hay que tratar a unos tipos que han causado el terror, han sembrado el terror absolutamente y han vertido de sangre las calles, en este caso de Moscú, cuando han visto esa imagen de esos terroristas compareciendo ante las autoridades rusas. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo valoras? Bueno, vamos a ver, es difícil. Estamos en una situación de excepcionalidad, el ataque ha sido feroz, entonces la legislación, y lo digo como jurista, tiene que ser excepcional, de estado de sitio, de estado de excepción. A mí, sinceramente, me habría gustado ver a muchos etarras, porque de no haber estado, por el hecho de que por no haber estado así, ahora mismo están mandando en España.
¿eh? Tenemos 400 crímenes sin esclarecer. Podríamos coger a algún diputado de Bildu de la oreja, simplemente dando un buen tirón de oreja, no cortándosela, y que cante los 400 crímenes que hay de la ETA sin esclarecer. Por lo tanto, yo creo que el mundo multipolar, no me voy a centrar en Rusia, nos está dando a Occidente, a este Occidente cobarde, a este Occidente de cristal, nos está dando una lección, porque esto nos habría gustado a muchos españoles que los hubieran localizado los ejecutores materiales. Pero es que en España no se localizó, porque entre los periodistas vendidos del mundo unipolar, los jueces colocados por el PSOE, la derecha cobarde, al final cualquier grupo terrorista que actúe en España triunfará, porque además a eso le sumaremos un pueblo absolutamente aborregado como el nuestro, ¿no? Entonces, esto es para que muchos españoles abran los ojos de cómo hay que reaccionar. Y yo estoy convencido que Rusia no parará hasta saber la verdad, algo que nosotros no estamos, como dijo no sé qué político, no estamos preparados para saberla, porque de saberla tendríamos que reaccionar y preferimos, como la avestruz, meter la cabeza bajo la tierra, mientras que Rusia ahora está viendo cómo va paso a paso y va descubriendo la verdad. Y hay veces que para descubrir la verdad en crímenes de esta naturaleza que pueden desestabilizar una nación de 100 y pico millones de personas, hay que tomar medidas de una legislación especial. Lo vemos a Bukele. O sea, ¿qué pasa? Ya he visto hoy la Sexta rasgándose las vestiduras porque tiene un moratón. Digo, ¿qué hacemos? Como los etarras les damos cremita para que se ríen de nosotros y coloquen al presidente del gobierno. ¿Eso es lo que quiere la Sexta? Pues sí es lo que quiere la Sexta. Y esos medios de comunicación que mienten sistemáticamente y que no aceptan la realidad de que cuando se sufre una situación de terrorismo, a la hora de cortarlo de raíz, hay que actuar de una forma contundente. Es que si no, dentro de un mes harían otro atentado en Rusia si siguieran las políticas de PP y de PSOE. Y esa es la realidad. Y los occidentales tenemos que abrir los ojos. Hay realidades en el mundo multipolar que nos demuestran cómo reaccionar a situaciones dantescas, porque lo que pasa es dantesco. A la Sexta parece que no le importa que hayan muerto más de 100, nadie llorando por ellos. Lo que nos pondrán son las imágenes pues, de esos terroristas que han recibido un buen sopapo, que es lo que se merecen, bajo mi juicio. Absolutamente, estoy contigo. Cuando hablas de multipolar, ¿a qué te refieres, Guillermo? Porque Pachi López querrá que es un polo de naranja o de limón, de estos del verano. ¿A qué te refieres, Guillermo, cuando hablas de multipolaridad? Bueno, la multipolaridad es el 80% de la población del mundo. Todo lo que no es el mundo unipolar. El mundo unipolar es Estados Unidos y los escombros que le quedan, ¿no? Sobre todo pues el Reino Unido y luego las naciones vasallas como España. La multipolaridad es Rusia, pero es China, es la India, es Brasil, son los países árabes. Es decir, toda una realidad geopolítica que se va abriendo paso no solamente en términos demográficos, sino también en términos económicos, sociales, políticos y religiosos. Y además es un territorio opaco a la ideología woke y a la Agenda 2030. Ya con eso, en una década nos van a reducir prácticamente a la inexistencia, ¿no? Es decir, es una realidad geopolítica de naciones emergentes que han sabido hacer bien las cosas y, sobre todo, que no se han dejado someter ni subyugar por Estados Unidos y el Reino Unido y, sobre todo, el mundo anglosajón. O sea, es realmente ahora mismo lo que impera, vamos a decir, en el mundo en términos a todos los aspectos, a todos los niveles culturales, económicos, políticos, militares, religiosos. Es una alternativa, sobre todo, al mundo anglosajón. ¿Y qué papel debería jugar España en todo esto? Porque está creciendo ese discurso que enarbola Macron, que enarbola Ursula von der Leyen, de empezar a mandar efectivos a Ucrania, de posicionarse, de lo que ellos llaman ganarle la guerra a Putin. ¿Qué papel debería jugar España en todo esto? Bueno, no sé si se me está oyendo bien, imagen con que me estáis oyendo bien. Se te oye perfectamente. Yo creo que Vale, perfecto. Yo creo que el papel que tendría que jugar ahora mismo España es, primero, escuchar a la población civil, no quiere guerra, no quiere conflictos, cada vez está más descontenta de la Unión Europea, cada vez está más descontenta de la OTAN. Lo que pasa es que no tenemos representatividad política, esa es la verdad. Porque todos los partidos y la mayoría de los medios de comunicación pertenecen al mundo unipolar, es decir, están financiados y sometidos al mundo unipolar. A mi juicio, lo que tendría que hacer es, después de una visión de la sociedad,
es decir, tiene que ser un movimiento hacia arriba, unirnos a la multipolaridad, porque ahí está el crecimiento económico, la estabilidad política, la paz militar, es decir, una serie de elementos que marcan un nuevo paradigma de la geopolítica. Por ejemplo, en el campo del BRICS, ahora mismo, sin ningún tipo de tratado ni de regulación, promoviendo simplemente acuerdos bilaterales entre las naciones, han superado ya al G7. Es decir, el G7 es como una estrella que se apaga. Por el contrario, el BRICS está demostrando que, además, muchas naciones se quieren adherir al BRICS. Por ejemplo, se me ocurre Egipto, que no sé si tiene 100 millones de habitantes, Arabia Saudita, es decir, el mundo árabe, el mundo africano y el mundo asiático está con la multipolaridad. Si nosotros nos queremos quedar atrás como meros vasallos del mundo unipolar, que es lo que pretenden los partidos representativos, y me refiero desde Bildu hasta el otro extremo, pues al final los hundiremos. Pero si por el contrario queremos asumir, conocer otras alternativas económicas que no nos pongan en peligro, que no nos expongan, porque a nosotros nos están utilizando como escuderos, o casi como escudos humanos. O sea, ¿qué hacen 600 españoles en Eslovaquia que hemos trasladado ahora mismo? ¿Qué hacen en Letonia? ¿Qué hacemos en otras partes del mundo cuando realmente nosotros tenemos un problema geoestratégico con el sur, de donde viene la delincuencia, la droga y las fresas con hepatitis A? O sea, nosotros tenemos que hacer, como nación, un replanteamiento, porque tarde o temprano se va a hacer, porque la Unión Europea está en demolición. Lo que pasa todavía no nos hemos enterado. El euro está en jaque. Habrá que ver cómo superamos este proceso de recesión del 2023. Es decir, hay muchos elementos que hay que poner sobre la mesa en medios de comunicación libres como Periodista Digital para que los españoles abran los ojos y decían, ¿qué quiero ser? ¿Un vasallo del mundo unipolar o integrarme en la multipolaridad como una civilización que es lo que somos? Porque la comunidad habla lingüística somos 600, 700 millones de personas que hablamos el mismo idioma y que no tenemos ningún tipo de presencia en la geopolítica internacional. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y así hay que hablar los españoles. Importantísimo ese planteamiento que haces, Guillermo. Te dejamos ahí que sigas disfrutando de la Semana Santa. No sé si le quieres mandar un saludo a Ana Pastor. Bueno, vamos a ver, yo no voy a decir como Roma Gallardo que te amo, pero yo creo que tenemos una relación en los tribunales en el medio y largo plazo bastante tormentosa para ella, porque yo creo que conmigo ha pinchado en hueso. Claro. Ella se puede mear en Feijóo, como hizo en el debate o en esa entrevista, sí, en ese debate, ¿no? Sí. Pero conmigo no. Ojo, yo no soy una persona del mundo unipanita, yo soy de la multipolaridad. Ha cambiado con changueso y tienes un horizonte judicial bastante sombrío, totalmente, Anita. Así que lo siento por ti y por La Sexta y por Neutral. Y nosotros apoyando a Guillermo Rocafort, nuestro buen amigo que está ahí en el mundo multipolar como hay que estar. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao. Bueno, Ignacio, interesante este concepto de la multipolaridad que nos ha introducido aquí Guillermo y el que vamos a comentar. Pues sí, ha sido muy interesante y muy buena también tu aclaración, porque esto si lo oyen los ministros del gobierno se podrán creer que es un polo tutti frutti, esto de la multipolaridad. Pues sí, efectivamente es una realidad que se está viendo cada vez con mayor claridad. Y a mí lo que me parece es que, bueno, yo comenté en el programa de Urique un poco la importancia que tienen los BRICS, que también la ha destacado ahora Guillermo, y efectivamente los BRICS es una entidad, una asociación económica internacional que crece y que tiene las posibilidades potencialmente de cambiar muchas cosas y tenemos que estar atentos a todos los fenómenos. Yo la verdad es que, Josué, sobre todo el tema este de Rusia y la guerra de Ucrania, etcétera, no me considero lo suficientemente bien informado como para tener una opinión, porque en política internacional creo que siempre pasa eso, ¿no? Siempre faltan datos. Y a mí por lo menos me da la sensación de que me faltan datos. A lo mejor hay otras personas más expertas. Pero hay gente que, Ignacio, hay gente que utiliza ese discurso, no es tu caso. No, pero déjame que... Pero que lo utiliza por cobardía. Dice, bueno, como no me quiero mojar,
me digo que no sé y entonces me mantengo. ¿Es tu caso? No, no es mi caso. Vale. Muchas gracias, Josué, por darme la oportunidad de aclararlo. Yo es que simplemente no me faltan datos, habrá gente que tenga más datos. Yo creo que en un conflicto bélico siempre faltan datos, porque los datos de verdad, los que llevan a tomar las decisiones, las tienen pues los estrategas de ambos bandos y que conocen todo eso. Pero sí que quiero decir una cosa, y es que lo que sí que sé, y hasta ahí puedo hablar, es que yo estoy a favor de la paz. ¿No es el hospital de Madrid? Bueno, vale, entonces todo este discurso belicista que se está escuchando desde hace mucho tiempo, pero con más intensidad en las 3 últimas semanas, Ursula von der Leyen dice que hay que prepararse para la guerra con Rusia, que Europa está en guerra, ha dicho. Luego he visto unas imágenes de un vídeo de estos que me pasaron, lástima que lo he borrado porque me atora la memoria del móvil y no puedo mantener todos los vídeos, donde una periodista alemana le preguntaba a doña Úrsula, dice, bueno, usted es madre de 7 hijos, ¿usted no le importaría que sus hijos fueran a esa guerra a la que usted está llamando a prepararse? Y dice, no, mis hijos no. Y además se ríe, o sea, como diciendo, no, mío. Entonces, esta mujer lo que no quiere para sus hijos, lo quiere para los hijos de los demás, ¿no? Entonces, Ursula von der Leyen, Macron está especialmente beligerante en su verbalidad, diciendo que es que hasta va a enviar tropas francesas a luchar contra Rusia. Macron, que por cierto no tiene hijos. Macron que no tiene hijos, efectivamente. Luego, es muy mayor su mujer. Sí. Luego el portavoz de la Casa Blanca también diciéndonos que tenemos que ir a la guerra. Ahora ha ido Pedro Sánchez también allí a meterse en el lío sin que nadie le llamase. Bueno, sí le llaman porque, como hemos dicho antes, Pedro Sánchez no es más que un mandado de toda esta gente. Entonces hace lo que le manda. Entonces todo este discurso belicista me parece que es completamente gratuito. Yo creo que no soy un pacifista. Yo creo que hay circunstancias en las que es necesaria la guerra, ¿no? Porque la paz de los campos de concentración no es admisible, no queremos la paz de los campos de concentración nazis ni de los gulags soviéticos, contra esa paz hay que ir a la guerra, pero este no es ese caso, con toda claridad. Aquí no se han explorado todas las vías posibles de negociación. Hay muchas vías posibles de negociación. De hecho, se han sentado a negociar ya las partes enfrentadas en el conflicto. Y se les ha encargado levantarse de las mesas de negociación por personas, o por entes, o por instituciones, o por países que no están directamente vinculados al conflicto. Entonces, aquí no se han agotado todas las vías de negociación. Entonces, toda esta beligerancia, aunque solamente sea verbal, yo creo que alguien debiera de poner sensatez y decir, vamos a ver de qué estamos hablando, porque esto de ir a una guerra mundial con Rusia es una estupidez de tamaña consideración. No tiene ningún sentido. Hasta tal punto me parece una argumentación desquiciada que creo que van de farol. Porque, perdóname, Josué, no creo que de verdad, por muy delirantes que sean las cabezas de la gente que nos gobierna, que de verdad estén pensando en ir a una guerra contra Rusia, a meternos a toda Europa en una guerra contra Rusia. Yo creo que van de farol, pero tampoco lo sé. Por eso que te digo que yo no me quiero pronunciar demasiado en política internacional. Interesante el planteamiento, a ver quién lo sabe. Ignacio Fanconi. Vamos a hablar con Enrique Refollo, que viene de Rusia. Antes de entrar en esta materia, un par de preguntas que nos lanzan muchos espectadores y que tú tendrás gusto de responder. ¿Putin es un comunista? Claro que no. La cuestión es, y esto debería de ser una lección muy interesante y muy útil y muy implantable en España. De hecho, hace el año pasado, creo que en verano, en San Petersburgo se instalaron 3 banderas. La bandera actual, representando a la Federación Rusia, la bandera roja, representando a la Unión Soviética, y la bandera imperial, representando a la Rusia de los zares. Todas igual de gigantescas, como la bandera que tenemos en Madrid, en Colón. Pues imaginaros que hubiera diferentes banderas de esas diferentes Españas a lo largo de la historia. Desde su punto de vista, todo es Rusia, y todo debe ser apreciado y respetado, y todo es historia de Rusia, por tanto, patrimonio de todos. Que nadie meta las pezuñas en intentar decir que una cosa sí, otra cosa no, me quitas esto, me pones lo otro, no. La historia es una y es de todos los rusos.
y que nadie se meta a monopolizar o a manipular con la historia de Rusia. Eso, en España, bueno, no sé si es un mensaje de comunistas, de extrema derecha, de ultrafachas o no sé, pero a mí me parece que es el mensaje más realista y adecuado que puede haber en España. Perdón, Josué, ¿das pie a que entablemos una pequeña...? Sí, pero que termine la... Bien, perdóname. Va a terminar Enrique y luego puede responder. Bien. Y para redondear la cuestión, ¿por qué hay tantas referencias a la Unión Soviética en la actualidad? Y especialmente por la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria. Porque básicamente, para los rusos, y esto hay que entenderlo, para los rusos están vivos por el sacrificio de sus abuelos, de los que lucharon a los nazis durante 4 años, mientras que otros grandes países europeos como Francia sucumbían al cabo de mes y medio. De hecho, Noruega aguantó más que Francia, otros países duraron apenas horas, otros algunos días, y en el caso de ellos engulleron a la ofensiva principal alemana, de la Alemania nazi, al coste de 27 millones de personas, y llegar a Berlín en abril de 1945. Es decir, para ellos es un hito de ese siglo, pero también es un mal atávico que se repite cada siglo. Es decir, que si hay que vencer a una coalición de un país europeo que nos arrastra a otros países vecinos contra nosotros, les acabamos machacando, me refiero. A Alemania nazi, a Francia napoleónica, a los suecos, a los polacos, incluso también a los turcos, a los otomanos. Es decir, para ellos ya se ven que cada siglo les toca la maldición de tener que repeler una gran invasión, y eso también se conecta con la actualidad. Por eso hay tantas referencias ahora a Segunda Guerra Mundial, a Rusia imperial, porque para ellos su historia es un paquete completo, digamos. No es, me llevo estas hojas, mira, este se lleva estas hojas, estos se llevan las otras hojas, estos dicen que solo esta parte vale, estos dicen que solo la otra, sino es todo su conjunto. Ignacio quería apuntar. Sí, porque la pregunta es tremendamente confusa. O sea, preguntar a alguien si Putin es comunista es que primero ya habría que decir... ¿Es una pregunta que se hace en España o no? Sí, sí, es una pregunta de palpitante actualidad y yo creo que es muy inteligente por tu parte. Lo que quiero decir es que el término comunista hoy es muy confuso. Porque, claro, ¿es un país comunista China? Cuando hay un sistema productivo de capitalismo perfectamente equivalente al que pudiera hacer la Inglaterra del siglo XIX y en la Revolución Industrial. O sea, yo solo como argumento puedo decir que he estado en La Habana y he estado en Moscú y no hay nada que ver. Efectivamente. O sea, entonces, ese es el contraste. Me quedo en Moscú 100.000 veces más que en La Habana. Sí, yo lo que quiero decir es que el comunismo hoy en día es una cosa que es más difícil de definir, porque la mayoría de los comunistas, no todos, por ejemplo en La Habana todavía no, pero la mayoría de los comunistas, quitando a los cubanos, los venezolanos y los norcoreanos, han abandonado el sistema productivo marxista, y eso no es cualquier cosa en el comunismo, es uno de los elementos axiales de la estructura política, económica, social y de orden institucional del comunismo. Entonces, claro, efectivamente, sin embargo vemos, por ejemplo, que los globalistas tienen en su eslogan de su página web de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible el no tendrás nada y serás feliz. Eso es un eslogan comunista definitorio. Entonces, cuando tú preguntas, ¿Putin es comunista? Eso es que es una pregunta muy confusa. Es muy inteligente por tu parte porque pretende aclarar a los telespectadores una posición que a todos nos confunde, porque Putin apoya al régimen cubano y al régimen venezolano, que esos sí son comunistas, pero al mismo tiempo defiende valores familiares y tradicionales de la tradición occidental en Rusia. Entonces, ¿es comunista o no es comunista? Es que no lo sabemos. Una persona que le hemos visto arrodillarse ante las imágenes de la Virgen cuando fue al Vaticano, besó la imagen de la Virgen y tal, pero al mismo tiempo ha dicho una cosa que no dijo Putin, es que la peor tragedia, no lo ha dicho una vez, lo ha dicho varias veces, la peor tragedia del siglo XX es la destrucción de la Unión Soviética. Mire, señor Putin, eso fue un alivio para el mundo entero. La Unión Soviética fue una de las peores instituciones
que a lo largo de la historia ha habido sobre la faz de la Tierra. Gracias a Dios, aquello se desmanteló. Si hubiera dicho que una de las peores tragedias del siglo XX fue el asesinato de los zares, entonces sí le hubiera dicho razón, tiene usted razón. Eso trajo unas consecuencias. Enrique va a contestar a esto. Los zares están canonizados precisamente desde 2006-2007 ya con Putin en la presidencia, y de hecho las imágenes, los iconos de los zares están presentes en casi todas las iglesias rusas. A eso me refiero, a que la pregunta es confusa, está muy bien planteada, pero es confusa. La cuestión, al mismo tiempo que canoniza, es una cuestión de semiótica, de que, claro, una cosa, al mismo tiempo que canoniza a los zares, mantiene ahí a la momia de Lenin debajo de la Plaza Roja, que era un traidor. Porque Lenin era un traidor. Hablaremos de la figura de Lenin, hablamos un día, hacemos un programa especial y hablamos de Lenin. Detrás de la pirámide están las tumbas de Stalin y de otros líderes soviéticos, por cierto, que a veces pasa desapercibido, pero sí hay un pequeño cementerio de la dirigencia soviética detrás de eso. Pero para ellos, y también aquí lo engancho con el caso español, es que es historia. Es que no vamos a estar enredando como pasa aquí con el Valle de los Caídos. Eso es muy positivo. Si están muertos. No renunciar a parte de su historia. Esto fue la Rusia durante 70 años. Ahí debajo, en la Plaza Roja, eso no tiene ningún sentido. Bueno, o sea que a Franco está bien haberle sacado del Valle de los Caídos. Según tú siempre utilizas ese tipo de paralelismos. Ignacio, si a ti te parece mal que Lenin queriendo poner en mi boca lo que yo no he dicho. Vamos a ver, déjame. Si Lenin está mal en la Plaza Roja, Franco estaba mal en Cuelgamuros, porque es un traidor, porque media España cree que era un genocida. ¿Voy a poder contestar a eso? Sí, pero rápidamente, porque... No, es que luego me dejas sin tiempo para poder... Mira, Franco no traicionó nada, al contrario. Franco se puso al frente de un alzamiento legítimo, porque lo que era ilegítimo, ya lo hablamos largamente en el programa, lo que era ilegítimo. Pero si pones en mi boca cosas que no he dicho, tienes que dejarme claro. ¿Puedes entender que en Rusia no se avergüencen de ninguno de sus líderes? ¿Lo puedes entender? Bueno, pero perdona un momento. Sin embargo, lo que era ilegítimo era la República. A Franco le pusieron al frente de un legítimo alzamiento contra un régimen totalitario y genocida como era la República, ¿vale? Y por lo tanto no traicionó nada, antes al contrario. Los que la traicionaron fueron los republicanos, porque dieron un golpe de Estado para implantar la República y luego sucesivos golpes de Estado para derivarla hacia el marxismo, que era su plan original. En cambio, Lenin lo que hizo fue que cuando su país estaba invadido por una potencia extranjera, cobró dinero de la potencia extranjera, Alemania, ¿vale? Para sublevar se dejó llevar hasta San Petersburgo, desde Finlandia. Una cosa, vamos a ver. Esto en todos los países del mundo se llama de la misma manera. Esto se llama traición en todas las lenguas del mundo. Pero, Ignacio, otro programa con Lenin. No, pero déjame aclarar. Entonces, cobró dinero de una potencia invasora para sublevar a su ejército y rendirlo a la potencia extranjera. Como consecuencia de ese pacto que él hizo, traicionando a su país en favor de una potencia extranjera, Rusia perdió... ¿Pero qué quieres? ¿Que le hagan vudú los rusos? Un territorio que le hagan vudú, que hagan lo que han hecho con Franco o con José Antonio. Pero es que lo sumen, le hagan ahí porque se ha hablado... Vamos a ver. Se ha hablado de ritual masónico en el Valle de los Caídos. ¿Tú quieres que hagan eso? Pero qué tonterías estás diciendo, José. Pues siempre pones en mi boca cosas que yo no digo. Bueno, quieres invertir exactamente la orientación de mis argumentos. Entonces, lo que quiero decir es que Putin traicionó a su país, perdió... Lenin traicionó a su país, por la traición que cometió Rusia, perdió un territorio tan grande como 5 veces España, ¿vale? Y le tienen ahí debajo, en la Plaza Roja, en una cripta, que eso ya no veas cómo debe oler. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, es inversamente proporcional, es diametralmente opuesto con la situación de Franco. Sí, pero en el caso de Rusia eso es historia y ya está. Vale, y entonces yo no digo que quemen la momia de Lenin, pero tenerla ahí, rendirle culto. Seguimos, más temas. No le rinden las culto. Últimas, Enrique, las últimas elecciones de Rusia fueron limpias. Hombre, si escuchas a la prensa del lado europeo, todo está mal de antes de saber el resultado. Ya es un preventivo, todo mal y... Por supuesto, si algo pasa en Estados Unidos, pues seguro que todo tendrá su justificación, o en Europa o en España, con las pasadas elecciones, no hay irregularidades, solo habrá pequeños fallitos, y en el caso de Rusia, como es el enemigo, todo está mal. Todo es
Absolutamente ilegítimo y de hecho, como el lado globalista en la Unión Europea y en Estados Unidos son los buenos, ellos se autoproclaman los buenos de la película y ya sabemos que cuando hay una película y hay un bueno, el malo es justo su némesis, es absolutamente todo lo contrario, y viviendo en ese mundo hollywoodiense de confundir la realidad con la ficción, pues culpan a Rusia de que todo está mal, de que todo es ilegítimo, pero a su vez esos activistas prooccidentales se dedican a atacar urnas, colegios electorales, con tinta para destruir los votos, incluso prendiéndole fuego a cabinas electorales o intentando lanzar cócteles molotov a la fachada de colegios electorales. Gente que se va a ir a prisión por delitos que luego nos los venderán en Occidente como que el malvado Putin reprime a pacíficos manifestantes que estaban protestando contra fraude electoral. Eso en Europa no se permitiría de ninguna manera. De hecho, cuando dicen, no, Putin, la policía de Putin reprime manifestaciones y tal, ¿y qué ha pasado en Ferraz? ¿Qué ha pasado en Ferraz? Que vosotros, sobre todo tú lo sabes bien. ¿Qué ha pasado con los en Ferraz? agricultores, ¿no? Con los agricultores, con los chalecos amarillos. Es decir, cuando pasa en el otro lado, todo seguro que está justificado, la represión nunca está justificada, pero aquí todo tiene una excusa. Y en el caso de las elecciones han negado que todo sea legítimo y a partir de ahí han dicho, bueno, pues como nosotros somos los buenos de la película, nosotros tenemos derecho a intervenir, derecho a injerencia en otros países. Claro, esto en el caso de países iberoamericanos es muy conocido con lo de Estados Unidos diciendo ese es mi candidato, voten por ese, voten bien. Bueno, que también son votantes de ese PSOE de rojo, dicen lo de hay que votar bien, hay votantes que no saben votar bien y todo eso. Vemos el mismo esquema de los que se autoproclaman como los buenos, la luz, la verdad, y el resto es la negación del todo. No tienen derecho a decir nada, a pensar nada, sino simplemente a ser intervenidos para que sean parte del sistema tragacionista vigente. En el caso de Rusia, pues básicamente lo que había eran 4 candidatos, pero sin duda Putin, más de un 87% de los votos, es evidente su mayoría absoluta y también siempre el discurso del 29 de febrero ante la Asamblea Federal, que está traducido en español en geopolítica.ru, son 2 horas de discurso del ruso al español que traduje, y básicamente cuando uno lee ese discurso, pronunciado a modo de resumen de 6 años de mandato del 18 al 24 y de previsión para el 24 al 30, también lo llamé como la Agenda 2030 de Putin, porque precisamente la legislatura terminará en 2030, y viene a comentar todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer. Claro, cuando uno lee ese discurso y cuando uno ha visto la realidad de esos años, dice, hombre, es normal que le hayan votado. Dime 3 cosas, 3 ejemplos de eso que se ha hecho en Rusia. Desarrollo de las familias, tanto en calidad como en cantidad, que tengan todos los medios económicos para poder formar grandes familias, que no sea simplemente crecer en cantidad, sino también en calidad, que no les falten ni hospitales, ni centros deportivos, ni escuelas, ni trabajo, ni nada. Que haya un desarrollo para todo el país, o sea, no centrarse en un eje Moscú-San Petersburgo o la Rusia de la parte europea, sino centrarse en toda Rusia, en un desarrollo económico, material de toda Rusia, material y espiritual, porque 2024 es el año de la familia en Rusia, y precisamente lo que Putin y su gobierno ha movido es que crezca Rusia, en calidad, en cantidad, y no solo en unas zonas concretas del país, sino en toda su gigantesca extensión. Desarrollo de infraestructuras también, por supuesto. Desarrollo de ciencia, de cultura. Claro, mientras tanto, bueno, y también una apelación a que los soldados que participan en la operación militar especial de Rusia en Ucrania serán la nueva élite de Rusia y que tendrán todo tipo de derechos, de educación. No, de... Bueno, a mí, perdón, a mí, sí, puedo intervenir. A mí la verdad es que me parece pues, que toda esta es una información interesante sobre los proyectos políticos de Putin para Rusia, pero es que yo soy español. A mí no me importa cuál es la política que Putin quiera desplegar para Rusia, ni si me parece... No, pero ¿cuál es
Bueno, déjame hablar. ¿Cuál es la por política favor, que lleva José. a cabo Sánchez? Déjame, no te pregunto. No, eso es lo que propone Putin. A nuestro buen amigo le has dejado hablar sin interrupciones. Sí, pero... ¿Me dejas hablar a mí, por favor? Sí. Entonces, pero yo te pregunto, ¿Putin propone eso? ¿Qué propone Sánchez? Entonces, como yo lo que soy es español, a mí un viaje en el Falcon. A mí lo que me interesa es saber cuáles son, y es una cosa a la que nadie me puede darme respuesta, es una pregunta retórica, cuáles son las intenciones de Rusia respecto a la política exterior. ¿Vale? Eso vamos a ir. Entonces, respecto a la política exterior, ¿qué intenciones tiene sobre Estonia, sobre Letonia, sobre Lituania, esa era mi segunda sobre Finlandia? pregunta. Entonces, eso es lo que a nosotros, los españoles, nos puede interesar, aunque solamente sea tangencialmente, porque tampoco somos Estonia, Letonia ni Lituania. Ignacio, entonces, tú te metes en la mente de todos los españoles y crees que a nadie le puede interesar, por ejemplo, que haya en partes del mundo donde la familia sí se promueva. No, sí. Donde se defienda la familia. Sí, por eso lo he escuchado con mucho interés, porque a mí todo eso, yo ya lo sabía, pero bueno, le he escuchado con mucho interés. Vamos a preguntarle a Enrique Refollo, ya que Ignacio se ha adelantado. Bien. ¿Putin tiene afán expansionista? ¿Putin querría quedarse con Europa? Hay un detalle muy importante, y es que cuando terminó la Guerra Fría, la primera por lo menos, Estados Unidos perdió su objetivo, su monstruo, su némesis, su archienemigo. De repente ya no tenía el malo de la película al que reflejarse. Por eso lo volvió a construir a partir de la década del 2000, en la época de George W. Bush, de Bush Jr., que fue quien empezó a decir, en 2008 sobre todo, bueno, vamos a meter a Ucrania y a Georgia en la OTAN. Y eso, claro, en Rusia dijeron, no me vais a meter la OTAN hasta aquí. O sea, después de haberme negado la integración en la OTAN, porque Rusia quería entrar en la OTAN, quería entrar en la Unión Europea y le dijeron, no, entra pero a trocitos. O sea, si te despiezas, o sea, lo que le pasó a la Unión Soviética, pues háztelo a ti misma. Y Rusia dijo, sí, hombre, claro, ni de coña. ¿Cómo me voy a perder yo a mi país por meterme? O sea, ¿qué pasa? ¿Que os da miedo Rusia? ¿O queréis que desaparezcamos? Es esa la cosa. Entonces, como Estados Unidos necesitaba ese gran enemigo, empezó a hacer todo lo posible para molestar a Rusia, para poner luego un riesgo contra Rusia y que Rusia acabase reaccionando. Cuando Rusia reacciona, es que Rusia es imperialista. Es que Rusia mira lo que quiere hacer, quiere invadir estos países, estos otros, y dices, ¿quién tiene bases militares por todo el mundo? ¿Quién tiene 7 flotas esperando a ser enviadas o siendo desplegadas por todos los mares del mundo? Es Estados Unidos, no Rusia. Pero como el tío Sam es el tío bueno de la película, todo lo que hagan está justificado de algún modo. ¿Qué pasa? Y esto nos retrotraemos a enero del 22 muy rápidamente, cuando, antes de que empezase esta fase de la guerra en Ucrania, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, le dijo a Estados Unidos, bueno, ¿y qué os parecería entonces si Rusia hace lo mismo que vosotros hacéis en Ucrania, pero nosotros lo hacemos en Cuba, Venezuela y Nicaragua? Y ahí aparecieron desde el gobierno estadounidense, desde la misión, no, eso es una amenaza a la seguridad nacional que no íbamos a permitir de ningún modo. Y Lavrov diciendo, ¿es eso? ¿No lo entendéis? O sea, vosotros no permitís que os hagan lo mismo que nos estáis haciendo a nosotros. Os decimos, no hagáis esto, porque es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Es decir, estáis con intenciones hostiles, poniendo cada vez más armamento, no ya cerca de nuestras fronteras, sino en nuestra frontera. Es decir, venís con intenciones hostiles a la puerta de casa. Si os hacen eso, vosotros decís, ni de coña. En Cuba, ni de coña. En Venezuela, ni de coña. En Nicaragua, ni de coña. En México, mucho menos. Porque México es para Estados Unidos lo que Ucrania para Rusia. Y evidentemente Estados Unidos en eso dice, no, aquí no se permite nada. ¿Qué pasó con la crisis de los misiles de Cuba? Ahí, en aquel año de 1962, lo entendieron. Venga, va, quitámoslo, unos sacan lo de Cuba, otros sacan lo de Turquía y quedan en tablas. Vale, nada de amenazas tan directas. Entendemos que el juego tiene sus líneas rojas. Pero ahora parece que la élite tanto estadounidense como europea es de, vamos a la guerra, total, van a morir otros.
Y se lo toman como, bueno, empiezan muriendo ucranianos, o ¿quién va a morir? Alguno europeo, pues los del Báltico, los finlandeses, los polacos, alemanes, y se lo toman como si fuera un juego, que es lo más desgraciado de todo este asunto. No es un puñetero juego. No es divertido, no es agradable. Puedes empezar una guerra, pero no sabes cómo ni cuántos la van a terminar. Y hablan con total descaro, como precisamente comentabas, von der Leyen y sus 7 hijos, que no van a ir a la guerra, ni los de nadie de la élite. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Otra guerra al estilo colonial, de que la élite manda a los pobres al combate? Pero ¿qué pobres van a ir al combate ahora? Estoy de acuerdo. ¿Qué te ha parecido el argumento, Ignacio? Me ha parecido que tiene una orientación muy previsible y yo la comparto en algunas partes y en otras partes no. Yo lo que creo es que, por supuesto, estoy en contra de la actitud mantenida por los globalistas en Ucrania, no es la correcta, pero no estoy de acuerdo con dibujar un perfil de Putin como víctima de un acoso internacional y que se tiene que defender de una situación que le viene atacada y que él está defendiéndose de una agresión previa. O sea, yo no creo que se pueda dibujar un perfil victimista de Putin. Yo lo que creo es que aquí, en este conflicto de Ucrania, no hay nadie bueno, la verdad. Tampoco Zelensky, yo creo que aquí no hay nadie bueno. Y solamente hay una víctima, que es el pueblo ucraniano, eso sí. Todos los demás, para mí, todos mantienen intereses espúreos. Pero hombre, en una guerra, Ignacio... Entonces, déjame terminar, por favor, Josué. Es que dices cosas más provocadoras que la media de los que vienen aquí. Entonces, por eso, sí. Entonces, pues has dicho que no hay nadie bueno. Yo creo que en no una hay nadie guerra bueno. hay... Entonces, hay vencedores, vencidos, hay gente que ataca y gente que se defiende. Sí, entonces, para ti no, aquí es... yo creo que en esta guerra no hay nadie bueno y que lo mejor es que se llegara a una solución negociada. Sería lo mejor para todos. Para España y sobre todo para España, que no sé por qué nos tenemos que meter en este asunto más de lo que nos compete. Entonces, yo, y sobre todo teniendo el problema de Marruecos. Lo que pienso es en España, a mí no me gusta ni el discurso victimista de que Putin es un pobre hombre que se está defendiendo de un acoso internacional, ni que los globalistas son los adalides de la libertad y de la democracia, que tampoco efectivamente es cierto. A mí me parece que no hay buenos y por lo tanto lo mejor que se podría conseguir hacer es llevar y conducir las cosas, que alguien hablara con sentido común, sensatez, la diferencia, orientando las cosas hacia la paz, porque esta paz, esta guerra no es inevitable, es que la están presentando como inevitable. Lo que están diciendo es que como es inevitable, lo que tenemos que hacer es prepararnos. No, perdonen. Ignacio, el problema que la primera decisión que tomó Pedro Sánchez no fue enviar tropas, fue cerrar medios de comunicación. Esa fue la primera decisión. Entonces, nos pasamos el día escuchando a portavoces de eso que has denominado con mucho criterio el globalismo y portavoces con la banderita ucraniana. Pero tenemos la oportunidad de escuchar a Enrique, que nos viene a dar otra visión. Por eso creo que por eso lo que nos le está sigo escuchando aportando. Con mucho interés. Perdón. Entonces, Enrique, ¿qué es...? Perdona si te he interrumpido. No, tranquilo. Hay que ir al debate al paso. Vale. Decir, no, mejor de los días. Estás hoy de los mejores días vamos a escuchar a Enrique, que sabe de esto bastante más que yo. Y entonces, Enrique, ¿qué es lo que pide Rusia en este momento de lo que has llamado operación militar especial? En este momento, ¿qué es lo que pide Rusia? ¿Cuál sería el deseo de Rusia? ¿O cuál sería lo más beneficioso para esta situación? Bueno, en su momento, en marzo-abril del 22, estaban las conversaciones en Estambul y precisamente quien las fastidió fueron los ingleses, Boris Johnson y compañía, los que viajaron a Kiev a decirle: Zelensky, tú no firmes nada, tú sigue con la guerra. Y esto está reconocido por el consejero del presidente, de Zelensky, por David Arajamia. El pasado noviembre del 23 reconoció que Boris Johnson había ido a Kiev y les había dicho: seguid con la guerra, que nosotros os apoyamos. Es decir, por un lado tenemos un peligro dentro de Europa, que son los británicos, especialistas en que otros mueran por sus beneficios. Estados Unidos lo hace a lo grande, pero estos lo hacen de la forma más ladina posible. Y con los ingleses precisamente seguimos teniendo un territorio ocupado que se llama Gibraltar, por si alguno no se acordaba.
Por otro lado, tenemos ese apoyo a Marruecos por parte de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos, que debería de ser nuestra prioridad, porque es lo que tenemos aquí, es el problema que tenemos. Las narcolanchas vienen de Marruecos, las pateras también vienen de Marruecos, y no solo por pateras, también recordad aquella invasión a Ceuta en mayo de 2021, ahora la invasión a la isla de Alborán. Es decir, atrevimientos constantes que deberían de ser la prioridad política de España. Como tú decías antes, somos españoles, nos tendremos que preocupar de lo nuestro. Claro, efectivamente esa es la cosa nuestra. Y entonces alguien podría decirnos, no, bueno, es que en España exageráis, Marruecos no se está presionando tanto. Hombre, sí que está presionando. Pues desde el lado OTAN contra Rusia, ellos necesitaban un enemigo y han hecho todo lo posible para conseguirlo, para conseguir reacciones de Rusia. Y cuando Rusia reacciona, es que mira, Rusia es mala, Rusia amenaza el Báltico, Rusia amenaza no sé qué, porque necesitan que su complejo militar industrial tenga un antagonista de su película. Porque si no lo tiene, ¿de qué vendes armas? ¿A quién le vendes? ¿Para qué le vendes? Y te doy otro ejemplo, Taiwán o la República de China, que oficialmente es la República de China. Lo mismo que hacen con Ucrania, lo hacen con Taiwán. Sí. Y buscan también una respuesta militar de China, porque necesitan un antagonista en Asia-Pacífico, porque las bases militares que tienen en Japón o en Corea del Sur, sin un antagonista en esos países, pues ¿para qué? ¿Para qué todo este despliegue? Necesitan que China sea el malo de la película en Asia-Pacífico y que Rusia lo sea en Europa. ¿Por qué Rusia y China? Porque son los que, desde la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, son sus enemigos. Y si no quieren ser enemigos por las buenas, pues habrá que pincharles en un ojo a ver si así con esas se ponen a morder. Y entonces, ¿veis? Son los malos, tenemos que hacer algo. Y precisamente esas acciones de Estados Unidos al exterior son lo que también le está costando su hegemonía, porque ya no cuela eso de hacer esos grandes peliculones de aquí el eje del mal, los países que ponen en riesgo la paz y la seguridad mundiales y todo eso, aquello de la época de George W. Bush, de vamos a invadir Afganistán, vamos a invadir Irak. Las armas de destrucción masiva. 21 años después, ¿dónde están esas armas de destrucción masiva? O sea, mintieron ahí, mintieron con lo de las incubadoras en 1990. Hace unos días, el 24 de marzo, fue el 25 aniversario de los bombardeos estadounidenses contra Yugoslavia, bueno, concretamente contra la parte serbia. Fue en Europa, por si acaso, es decir, fue una potencia extranjera bombardeando un país europeo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú cómo consideras que puede hacer cambiar las circunstancias o evolucionar una posible victoria de Donald Trump? Pues muy buena pregunta, Ignacio. La cuestión... De verdad, voy a replantearme mi trabajo. Veo que es una persona que está muy informada y me gustaría que... Y nos queda poco tiempo, ¿eh? Voy a pedir brevedad. En el caso, Trump prometió que con una llamada a Putin resolvía el conflicto en cuestión de minutos. Y como antes comentábamos, los republicanos, en concreto Trump, quien ven como el enemigo es China. Y quien ven como el gran aliado es Rusia. Y lo que quisieran es que para vencer a China los recursos de Rusia vayan hacia Occidente, no vayan hacia China. Entonces, lo que él querría es, vamos a acordar algo, vamos a cerrar este tema para que Rusia mire hacia Occidente. Para que esos recursos, que ese refuerzo descomunal, tanto en agricultura como en energía, como en todo tipo de recursos energéticos y minerales de Rusia, vayan hacia Occidente, no vayan hacia China. Me parece muy interesante esa conclusión a la que porque has llegado. Rusia y China van por líneas interiores, por líneas terrestres. Sí. Y saben que Estados Unidos no puede meter ninguna flota por tierra. Es decir, son una potencia del mar y Rusia y China son potencias de tierra. Es el enfrentamiento eterno entre una potencia naval y una potencia terrestre. Sí. Esto de la guerra de Peloponeso entre Esparta y Atenas, entre pues Roma eso, y Cartago. Más o menos es igual. Pero me interesaba mucho esta respuesta porque viene a constatar una cosa que también es una cosa preocupante. Y es que en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano siempre se han tirado los trastos a la cabeza, como es natural, dentro de una dinámica bipartidista en la que ellos se encuentran y tal, y no sé qué, y se han acusado mutuamente de las peores cosas. Sin embargo,
corrígeme si me equivoco, porque veo que estás bastante mejor informado que yo. Me parece que en política internacional nunca hubo un enfrentamiento entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Entonces, me parece que se está empezando a ver una cosa que hasta ahora no habíamos visto, y no sé si estoy hablando bien, que es que los enfrentamientos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano se están polarizando de tal manera, está fracturando la sociedad estadounidense de tal manera que está repercutiendo incluso en lo que hasta ahora nunca había sido polémico en la política estadounidense, que es la política internacional. Esto es así, es novedoso que no haya un consenso en política internacional en Estados Unidos. Tienes 10 segundos para esa respuesta. Sí, lo hay. De hecho, la polarización es tanto a nivel interno como externo. Es decir, desde los demócratas han buscado esa idea de aquí hay buenos, aquí hay malos, buenos a nivel interno, buenos a nivel externo, malos a nivel interno, malos a nivel externo. Es decir, fracturar tanto Estados Unidos como el mundo en estos son los buenos, estos son los malos. Pero con esa idea suicida lo que han hecho es generar la hostilidad de esa otra parte a la que le niegan todo, porque son los malos. Y como son los malos, no se merecen nada. Yo hacía muchas referencias, Enrique, y tenemos que acabar, pues se nos va el tiempo, a que nos trae a España, ¿no? Y es verdad que se habló de cierta injerencia de Rusia en las elecciones para apoyar a Trump y eso tal, y también se ha hablado de injerencia en cuanto a las relaciones de Putin con Puigdemont. Parece que son una especie de casi amantes. ¿Y dónde se refugió Puigdemont? ¿En Rusia? No. ¿Algún separatista catalán fue a Rusia? Ninguno. Todos quedaron en Europa y Suiza. En Bélgica, en Suiza, paseándose por Alemania, por Francia, pero ninguno fue a Rusia. Eso ya debería de ser clarificador de quién les estaba dando la inmunidad y dónde estaba su juego político. De todas maneras, yo escuché, tengo que decirte una cosa, que yo, no a mí me lo ha contado, es que solo he visto yo he visto en Russia Today, en Sputnik, el tratamiento informativo que le dieron al proceso de Cataluña, y fue asumiendo plenamente el discurso de los independentistas. A mí lo que pasa es que eso no me lleva a asociar Putin independentista es malo. No, Putin independentista es malo, sí, por supuesto. Pero es que también había gente de George Soros que estaban intoxicando la situación en Cataluña, promoviendo la independencia y financiando procesos independentistas en Cataluña. Ignacio... Por eso te quiero decir que a mí, en todo este asunto, yo lo que no voy a salir es en defensa de ninguno, ni de los globalistas ni de Putin. Y lo único que me atrevo a insinuar es que no se han explorado todas las vías posibles. Ignacio, yo creo que vio TV3, veía que hablaban otra cosa y creía que era ruso. No, Josué, entonces, si tú no estás enterado en eso, entérate, es que tú no viste Russia Today esos meses. No, me lo prohíbe Pedro Sánchez. No, está prohibido ver en esa época no estaba prohibido y yo lo veía. Y veía Sputnik. Yo soy tertuliano de Russia Today. Vale, pues en aquella época no lo veías, porque si lo hubieras visto no podrías negarme lo que te estoy diciendo. Esa es la explicación de Enrique. ¿Algún detalle más? Bueno, que efectivamente yo conozco la línea que había ahí y también participé en Sputnik y en Russia Today para ir contra esa estúpida línea que estaban llevando, que era fruto de la ignorancia absoluta. ¿Ves? Efectivamente. ¿Pero que era estúpida? Muchas gracias. Pero sí que hubo una línea pro-independentista. Pero asumían, repetían lo que decía Puigdemont. Es que era absolutamente con las mismas palabras, Josué. También daban oportunidad, daban lugar a gente como yo que decían, no, os estáis equivocando muy gravemente. Estáis apoyando a los mismos que van contra vosotros también. Sí. Porque Puigdemont lo que quería es hacer un Kosovo 2 con Cataluña. No quería hacer nada relacionado con Rusia. Sí, lo que quería es estabilizar un país occidental que está ahí. Ah, mira, un país occidental con problemas, vamos a meter cizaña. Sí, lo comprendo, pero lo hizo. También te digo, yo he estado en una cumbre... Kosovo la reconoció Estados Unidos y se la sacó a Serbia. Sí. Pero además lo hizo, y también lo hicieron gente de Soros, porque también había agencias de los globalistas estimulando. Son los que aquí no hay buenos. Es lo que he venido a decir desde el principio. Que para España ninguno de los dos bandos son buenos. A mí por lo menos ninguno me lo parece. Y lo único que espero es que no nos metan a todos en una guerra, porque esto sería de locos ya. Muy bien. De locos. Aquí abogamos por la paz y estamos de acuerdo. Enrique, enséñanos libros, enséñanos recomendaciones que tengas que hacernos. Un libro que coordiné en 2019, Aquí nunca amanece en paz, breviario de geopolítica, guerras híbridas, multipolarismo y geografía militar, con definiciones, con pequeños diccionarios sobre estos conceptos. Por otro lado, Ordo Pluriversalis,
El resurgimiento del orden mundial multipolar, de Leonid Savin, un analista fundamental desde Rusia, traducido del ruso al español. Lecturas fundamentales del otro lado del telón, y la estrella de todas es Fundamentos de Geopolítica, de Alexander Dugin, el libro de cabecera, su libro estrella de 1997, su manual fundamental para explicar la teoría y la práctica de la geopolítica vista desde Rusia. Libros que he hecho un grandísimo esfuerzo para que los tengamos en español y para que sirvan de cabeza de puente o de inicio para también pensar que hay un mundo más allá de España, más allá de Europa, hay un mundo gigantesco que se desarrolla, que piensa por sí mismo, que se mueve por sí mismo, y que es lo que está marcando ahora el gran desarrollo mundial, mientras que unos hablan de desarrollo y crecimiento, otros en Europa hablan de limitaciones, de confinamientos, de cierres, de... básicamente vais a tener que limitaros en el agua, en la energía, en la comida, vais a vivir con limitaciones en todas partes, con inseguridades. Mientras tanto hay un mundo que dice, ni de coña, no vamos a pasar por ahí. Y otro mundo que dice, a mí no me habéis hecho pobre, no soy pobre y no quiero seguir siendo pobre. Es decir, que ahora ese globalismo asentado en Europa y en Norteamérica le diga a países asiáticos, africanos y americanos, oye, vosotros erais pobres, sois pobres y seguís siendo pobres, porque es que ahora hay que si el cambio climático o el malo de película que se inventen en el momento, el malo de temporada. El machismo. Sí, y Rusia, China y otros países dicen, no, aquí podemos desarrollarnos entre todos. Una visión diferente, que nunca viene mal, y la verdad que le agradecemos a Enrique Refollo que le haya reído. ¿Encontrarlos en España es relativamente fácil? Sí, Ediciones Fides, colección geopolítica, lo tenéis solo buscando en internet con ese nombre, Ediciones Fides, colección geopolítica, ahí están disponibles para su lectura. Pues muy bien, pues ahí lo tenemos. Me van a matar, así que ya no podemos estar más, pero ha sido muy interesante. Ignacio, ¿te ha parecido interesante? Mucho. Mucho. Pues entonces haremos parte 2, como El Padrino y como otras grandes películas que ha habido en la historia de la humanidad. Enrique Refollo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ignacio Fanconi, ¿querías comentar algo del nuevo de Ayuso? Sí, que es ridícula la persecución a que están haciendo contra Ayuso, que me parece completamente desproporcionada, fuera de lugar, porque básicamente lo que delata es que la izquierda española y madrileña y española en general, la única forma que tiene de atacar a Ayuso es meterse con uno que no era su novio, pero que le hicieron una paralela hace 3 años. Eso es. Entonces, con esto lo que delatan es que no están en contra de la política de Ayuso. Las izquierdas española, la izquierda española no está en contra de la política que está haciendo Ayuso. Lo que le gustaría es hacerla a ellos. Esto es la primera vez que yo he escuchado este análisis. Por eso, en lugar de atacar su política, la atacan a ella. Venga, otro día, la semana que viene, ya después de Semana Santa, lo profundizamos. Sí, y con una palabra clave, logomaquia. Sí. Logomaquia. Quédense con ella. Y nada, Fanconi, feliz Semana Santa. Muchas gracias. Feliz Semana Santa, Feliz Enrique, Semana aquí Santa. en Madrid, y cuando vuelvas a Rusia. Dar las gracias a Marta García, dar las gracias a Izan Gómez y decirles que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga. Es pasiva.